No, mentira, mentira. A ver, vamos, ahora sí, de nuevo. Variables. Las variables son estos sistemas, estas cajitas, ¿no es cierto? Son cajitas en las que yo puedo empezar a almacenar diferentes tipos de datos. Por lo general, las cajas constantes están cerradas y son números que no cambian nunca. Las variables, o sea, números o sentencias de verdadero y falso, o texto, o decimales, ¿cierto? Las variables también pueden tener toda esa variedad de elementos, pero están abiertas, entonces yo puedo sacar lo que tenía y volver a meter otra cosa. La manera de construir variables tiene diferentes lógicas. Veamos como la manera más sencilla. La sintaxis es así. Let siempre va, esto es una palabra reservada. Después y es el nombre de la variable. Igual significa cuál es el valor que yo le voy a asignar y después el valor que asigno. Entonces, en este caso, a la variable y, que es un nombre que yo me estoy inventando, digamos, posición en y. ¿Qué pasa si yo cambio ahorita esta variable de aquí, posición en y? Esto ya no funciona. Me va a decir como no sé qué es y. ¿Cierto? El error me dice y no está definido. Entonces, volvamos. Y. Y es 100. Entonces, todos estos elementos de aquí se van a reemplazar por 100. Y D es igual a 100 también. Cambiemos para que no se repita. Vamos a poner 111. Entonces, aquí tengo mis tres esferas que crecen además porque todas tienen la misma dimensión. Si es que le pongo 222, ¿qué pasa? Todas crecen. Todas crecen, ¿no? Pero lo que puedo hacer también es empezar a jugar con las matemáticas. Esto que fue la otra cosa que nos confundió. Fue una cosa que nos confundió temporalmente. Es decir, la primera elipse es D dividido para 1. O sea, ¿cuánto es D dividido para 1? Mijos, Lo mismo, o lo sea, mismo. dividido para uno, sí. Ajá, o sea, ¿cuánto? 222, Muy como bien, está ahí arriba. muy bien. D dividido para 2. 111. 111. Pepa. Y D dividido para 3. Ahí sí. Casi responde la Majo, pero se ahuevó. No te escuché. 74, creo. No te escucho, Majo. No se te oye. Y si es que cambio estos valores, nuevamente vuelve a cambiar, ¿no es cierto? De manera constante. Vuelve a cambiar de manera constante. Ya no importa cuánto es. No importa cuánto es 11 dividido para 3 porque sabemos que se va a mantener la misma relación. Entonces podemos empezar a jugar con estos formatos, que es como el elemento, como el elemento divertido o interesante que empieza a tener las lógicas de programación, ¿no es cierto? Que ya no tenemos que estar haciendo uno por uno. ¿De qué te ríes, Emilio? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio al Emilio, que está ahí, que se mata de risa. A ver, querido. A ver, dígame. Variable número 1. X es igual a 4 más 4 por 5. ¿Cuál Ya. sería el valor que se le asigna a X? 45. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra?
En matemáticas, la multiplicación y la división son jerárquicamente superiores a la suma y la resta. Entonces, primero se multiplica 4 por 5, que es, 20. y después se le suma 4. Entonces, Ah, el entonces sería valor es 24. 24. Mm, En la segunda línea, mm, sería 20. 4 por 5, 20 y dividido por 4, ¿no? Es cuatro. Igual 24, ¿no? 24 igual. Y en la tercera, Mm, 20. 40. 40. Ah, Le sí, 40. salvaste con las Sí, mismas. 40, 40. Perdón, perdón. Entonces, cuidado con eso, pero también nos permite cachar esto, ¿no es cierto? Que estos elementos pueden ser como fácilmente modificados. 11 por 4. ¿Cierto? No, ni siquiera tenemos que hacer el cálculo aquí. Entonces, esto era solamente para ver si estaban despiertos, pero no necesitamos hacer el cálculo, ¿no? 20 menos D. Uy. Ah, es que todavía no está definido D. Eso es importante cachar. Eso es importante cachar. Aquí le digo 200 es igual a 20 menos D, pero aquí todavía no sé qué es D. Acuérdense que esto va en orden, ¿cierto? Debería estar acá abajo, en todo caso. Y ahí sí puede operar. Pero D es muy grande. Entonces, si es que ahora cambio D, también cambio Y. Y mientras más grande es el tamaño, más cerca está del cero en Y. Matemáticas, matemáticas. Entonces, por un lado vamos viendo, vamos cachando el orden de los elementos. Si es que yo quiero utilizar una variable, son las primeras cosas que tienen que aparecer. Porque si tengo mis variables después de pedir que se dibujen las elipses, no se van a poder dibujar. Miren, inclusive miren que me aparece en rojito, ¿no? Como que fuera un error gramatical de Word. Y me dice, D está siendo usado antes de lo que yo declaré. Entonces, lo primero que hacemos es declarar variables. Primero declaramos las variables y luego las utilizamos. Que era lo mismo que me estaba pasando acá, ¿cierto? Si es que yo le digo aquí, D va a ser igual a 100 más Y, va a decir lo mismo. Y está siendo creado después de que yo lo uso, entonces no tiene sentido. Hay que cachar como súper bien el orden de los elementos. Y aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si a mi background, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace esta función background? ¿Se acuerdan? Le da color al fondo, Pinta todo al el fondo. canvas. ¿Qué pasa si yo la uso acá? ¿Qué pasa si Se, presiono play? se afectan los términos que van después. ¿O no? ¿Pero cuál va a ser el Estar resultado? adelante, Repíteme, Cris, porfa. va a estar adelante de de Ujú. las elipses. Exacto. Las bolitas siguen dibujadas ahí, pero después de dibujar las bolitas pintamos una cosa negra todo. Completa. Entonces, si yo, digamos que empiezo a darle cierta transparencia, voy a empezar a ver, ¿cierto? Lo que estaba detrás. Y si no, no veo.
Súper. Vamos a ver cómo podemos empezar a operar sobre nuestras variables. Y para eso vamos a dar un salto. Hasta ahora hemos venido trabajando únicamente con la función setup. Yo les estaba enseñando otra vez, ¿no es cierto? El elemento print. Print lo que me deja es imprimir en la consola algún valor. Si es que yo le digo print, imprime D, en la consola me va a aparecer 100. Si queríamos hacer ese cálculo, ¿no es cierto?, de saber cuánto es D para 3, le voy a decir, imprime D sobre 3. Si quiero que me imprima Y, me va a imprimir Y. Pero si ustedes se fijan en la función setup, esto pasa una sola vez y no vuelve a pasar. Vamos a crear ahora esta nueva función, que es la función draw. Y voy a llevarme, ya no voy a decir, voy a decirle print cualquier número, 0. Y empieza a escribir 0, 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 0. Y no va a parar, ¿cierto? Y aquí se me quedan almacenadas todas las veces que se imprimió el número 0. Entonces la función draw ocurre varias veces. La función draw se repite constantemente. Entonces yo por lo general, este es como el proceso habitual. En setup solo cargo ciertos elementos, como crear el canvas, las cosas que tienen que pasar una sola vez. Y lo que se dibuja empieza a pasar acá. Pero ahí esta parte es como un poco tricky. Entonces quiero que le pongan un poco de atención. Cada función ocurre de manera independiente. Entonces, si yo quiero comunicar este D que se creó aquí con este D que voy a dibujar acá, tengo que construir mis variables fuera de la función setup. Y estas son variables globales. Entonces yo las voy a crear acá. Les voy a contar como más o menos cómo va la lógica. Voy a comentar esto. ¿Cómo iría la lógica convencional? Aquí creo mis variables y voy a decir, existen dos variables. La una se llama Y la otra se llama D. Entonces acá les creo y eso significa que voy a poder utilizar aquí o acá. Después setup ocurre una sola vez y acá les puedo asignar el valor inicial. Y aquí les voy a decir Y es igual a 200, D es igual a 111. Y acá las uso. Este es un proceso convencional, ¿cierto? Entonces aquí se crean las variables. Aquí estoy creando mis variables globales. Vamos a poner sintaxis aquí para que no nos confundamos, ¿no? Aquí le asigno el valor.
aquí uso mis variables. Súper. Entonces, ¿qué es lo que puedo empezar a hacer yo con esto? Muchas cosas. Acuérdense que la función draw me permite redibujar constantemente, ¿cierto? Acuérdense cuando imprimí algo, que pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces ahora, con la misma lógica de las matemáticas, yo puedo empezar a modificar los valores de las variables y por eso se llaman variables, porque cambian. Entonces vamos a cambiar el valor de y constantemente. Entonces yo puedo decirle, vamos a hacer como una suma, ¿cierto? Voy a enseñarles como voy a enseñarles una función, que es la función milis, que cuenta los milisegundos. Entonces vamos a imprimir los milis para ver en segundos, ¿no es cierto? Va cambiando. O la función, creo que es seg. A ver, ¿cómo es? Tenemos milis. Bueno, vamos a utilizar esta otra. Yo por lo general utilizo frame count, que es otra función que también me permite contar. Oye, así nomás. Oye. ¿Qué es pues? Está contando cuántos frames pasan. Entonces, en milis, ¿no es cierto? Tenemos segundos, años, meses, minutos, horas, días. Pueden contar cada uno de estos elementos. Pueden tener un programa que cambie cada vez que pase un año, ¿no es cierto? Entonces está ahí y en el 2022 se mueve un poco y en el 2023 se mueve otro poco. O algo que cambie cada milisegundo o cada frame. Entonces, vamos a decir y más frame count. ¿Qué es lo que va a pasar con la primera elipse? En el primer frame va a ser igual a 200. En el siguiente frame va a sumarle 1. En el siguiente frame va a sumarle 2. En el siguiente va a sumarle 3. En el siguiente va a sumarle 4. Entonces va a pasar de 200 a 201, 202, 203, 204. Y en cuestión de 2 segundos va a desaparecer de la pantalla. Porque estoy sumando. Estoy sumando los frames, ¿cierto? Voy a pasar acá para poder explicar. Frame count cuenta los frames cada iteración. Entonces aquí vamos a decir draw se dibuja 60 veces por segundo. Setup se dibuja una vez al iniciar el programa. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas, cholos, dudas? ¿La vamos cachando? ¿Vemos más elementos o quieren como frenar un chance y hacer ejercicios con estos contenidos? Sí, profe. Sí, Ejercicios, Javi. súper. Súper. Yo creo que todos tenemos
En nuestros cuadros de Kandinsky, o si no, en nuestros autorretratos, todos hemos utilizado la mayoría de elementos constantes para ubicar los distintos elementos. Vamos a hacer la prueba con variables. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener números yo puedo empezar a generar estas distintas lógicas? ¿Cómo puedo modificar los elementos, por un lado, de manera estática en la función setup, cada iteración, ¿cierto? Vuelvo a ejecutar y cambian de lugar. Y después de que cumplamos con esa primera parte, ¿cómo empezamos a dibujarles dentro de la función draw? ¿Cierto? ¿Cómo los dibujamos ahora en la función draw y hacemos que se muevan? ¿Cómo hacemos que los elementos que están estáticos en el cuadro de Kandinsky empiezan a moverse, a saltar, a iterar? Vamos a hacer como una sola cosa. Solo vamos a hacer una sola cosa antes de pasar. Súper simple. ¿Cuál es la indicación acá? ¿No es cierto? Yo estoy creando mis variables y y d. Esto es lo primero que pasa. En la función setup, que ocurre una sola vez, le digo y es igual a 200, d es igual a 111. Y creo mi canvas. Entonces les asigno valores a mis variables. Y a partir de aquí, en la función draw, esto se va a redibujar constantemente. Entonces lo primero que hace es pintarse el fondo de negro y después se dibujan las tres elipses. Una en 100, otra en 200 y otra en 300. Una en Y con una dimensión, otra en Y con esta dimensión que va variando, con esta posición que va variando y con una dimensión más pequeña y la otra constante, ¿cierto? Primero, si es que yo muevo mi background al setup, lo que va a pasar es que cada iteración ya no se vuelve a pintar el fondo, solamente se vuelven a pintar las esferas. Entonces la esfera que se va moviendo empieza a dejar un rastro. Pero como está con stroke, no cachamos. Vamos a decir aquí. No stroke. ¿Cierto? Lo que pasó es que la esfera se va dibujando, pero el fondo se pintó una sola vez. Si es que regreso acá, te da la ilusión de movimiento porque el fondo se pinta de nuevo. Y la otra cosa que vamos a hacer es otro formato de modificación de las mismas variables. En lugar de sumar, ¿cierto? Yo aquí estoy sumando directamente en el lugar en donde yo estoy creando mi elipse. Esto vamos a comentar. Sirve para imprimir. Valores en la consola. Entonces ahora voy a decir y, o más bien juguemos con la dimensión. D, ¿no es cierto? D es la dimensión. Voy a asignarle, cada vez que vuelva a pasar por aquí, voy a asignarle un nuevo valor a D. Y voy a decir, si es que D es 111, la próxima vez que pases, vas a hacer D va a ser igual a sí mismo más 1. Entonces, la siguiente vez ya no va a ser 111, sino va a ser 112. Y la próxima 113 y la próxima 114. Hasta que todo el canvas se vuelva totalmente blanco.
Si es que le sumo 2, el proceso va a ser solamente más rápido, ¿no? Si en lugar de sumarle, yo le divido para 2, se van a hacer... Ah, se hacen más pequeñas, pero como el background no se está pintando nuevamente, no lo vemos. Ajá, desaparecieron de uno. Si le multiplico, es súper rápido, ¿no es cierto? Puedo multiplicarle por 0, digamos por 1.001. Muy corto el valor. Y el proceso de crecimiento es geométrico en lugar de ser aritmético, de la suma, ¿no? Entonces vamos a poner esta fórmula me permite modificar mi variable cada iteración. Súper. Entonces, esto está guardado. Pueden regresar a verlo constantemente. Suma, resta, multiplicación, división y las designaciones. Esto no es parábola, porque no vimos nada de esto. Esto puede servirnos, ¿no es cierto? No íbamos a hacer tutorial tampoco. Si quieren algún rato pueden darse el tutorial. Este tutorial está escrito para processing. Si se fijan, la interfaz de processing es ligeramente similar a la de P5GS. Hay diferencias muy ligeras entre los dos lenguajes. En Java, en lugar de decir function, dices void. Y en lugar de decir create canvas, dices size. Pero después es súper parecido. Lo que me gusta es de este ejemplo, ¿no? Porque igual es como muy sutil. Entonces, más que dedicarse a ver el código, el ejemplo me parece como interesante en sí mismo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es ese ejercicio que mencionamos. Entonces, cojamos lo que ya construimos y empecemos a asignar valores de variables a nuestras constantes. Probemos qué pasa si es que cambiamos las variables antes de ejecutar. Veamos cómo se ordena o se desordena. Igual la recomendación es copien el código y péguenlo en un nuevo ejercicio, ¿no? No trabajen sobre lo que ya... Porque el enlace que ustedes me pegaron debería mantenerse tal cual porque es de deber que yo voy a calificar finalmente. Entonces, no modifiquen lo que acaban de presentar, de cargar. Creen un nuevo archivo, copien, peguen el código y sobre este trabajen. ¿Qué pasa si es que asigno variables? ¿Qué pasa si es que cambio el valor de mis variables? Y después, ¿cómo puedo llevar esto que construí en la función setup a la función draw y modificar algunos de los valores para que mi cuadro cobre vida? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Súper. Vamos trabajando y si es que tienen alguna duda, avísenme y compartimos pantalla y revisamos qué pasa, qué no pasa, qué funciona, qué no funciona. ¿Listo?